El autobús se detuvo con un chirrido metálico en la única parada de San Esperanza, levantando una nube de polvo rojizo que se adhirió a los zapatos de Elena Morales como una advertencia silenciosa. El pueblo se extendía ante ella como una postal descolorida, casas de adobe con techos de teja, calles empedradas que serpenteaban entre construcciones que parecían susurrar secretos al viento del atardecer. ¿Está segura de que quiere quedarse aquí, señorita?, preguntó el conductor, un hombre mayor con arrugas profundas alrededor de los ojos. No es un lugar para forasteros, especialmente cuando cae la noche. Elena ajustó su mochila y sonrió con la confianza que solo puede tener una periodista de la ciudad. Estoy segura. Vengo por trabajo. El hombre negó con la cabeza mientras cerraba las puertas. Que Dios la proteja, entonces. El autobús desapareció por el camino serpenteante, dejando a Elena sola en el silencio opresivo del pueblo. No era el silencio normal del campo, había algo más, como si el aire mismo contuviera la respiración. Las ventanas de las casas cercanas tenían las cortinas corridas, pero Elena podía sentir miradas curiosas siguiendo cada uno de sus pasos. La Posada del Corazón se alzaba al final de la calle principal, un edificio de 2 pisos con balcones de hierro forjado y una fachada que había conocido mejores días. Una mujer de mediana edad apareció en la puerta antes de que Elena pudiera tocar el timbre. «Usted debe ser la periodista de la ciudad», dijo la mujer, secándose las manos en un delantal floreado. Sus ojos oscuros estudiaron a Elena con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Soy Carmen Vázquez. Hablamos por teléfono». Elena Morales respondió, extendiendo la mano. «Gracias por recibirme con tan poca anticipación». Carmen dudó un momento antes de estrechar su mano. «Pase, pase. Pero dígame, ¿realmente es necesario que escriba sobre esas cosas? Este pueblo ha sufrido suficiente». El interior de la posada olía a canela y copal, con fotografías en blanco y negro colgando de las paredes como testigos mudos del pasado. Carmen guió a Elena hasta una habitación pequeña pero limpia en el segundo piso. «La cena es a las 8», murmuró Carmen, evitando el contacto visual. «Y por favor, no salga después del anochecer. Las calles pueden ser peligrosas». Cuando Carmen se fue, Elena se acercó a la ventana de su habitación. Desde allí podía ver toda la plaza principal y, más allá, una casa que destacaba entre las demás como una herida abierta. Era más grande que el resto, de 2 pisos, con una arquitectura que hablaba de tiempos prósperos. Pero lo que la hacía única era la ventana del segundo piso, pintada de un rojo intenso que parecía brillar incluso bajo la luz mortecina del atardecer. «La casa Herrera», murmuró una voz detrás de ella. Elena se sobresaltó. Un anciano de barba blanca y ojos hundidos estaba en el umbral de su habitación, apoyado en un bastón tallado. «Perdón por asustarla, señorita. Soy Aurelio Herrera. Carmen me dijo que había llegado una periodista». Su voz era como papel viejo, frágil pero lleno de historias. «Esa casa que está mirando, era de mi familia». «¿Era?», preguntó Elena, notando el tiempo pasado. Don Aurelio se acercó lentamente a la ventana, su mirada perdida en la distancia. «Hace 30 años que nadie vive ahí. Desde la noche en que mi hermano Rodrigo, su esposa María y su pequeña Esperanza, desaparecieron». El viento nocturno comenzó a silbar entre las calles, y Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Desaparecieron? ¿Cómo? Esa es una historia larga, señorita Morales. Una historia que tal vez no debería contarse. Don Aurelio se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Pero si insiste en quedarse, si realmente quiere saber la verdad sobre las desapariciones en San Esperanza, venga a verme mañana. Vivo en la Casa Azul junto a la iglesia». Cuando el anciano se fue, Elena regresó a la ventana. La noche había caído como una manta pesada sobre el pueblo, y las pocas luces de las calles creaban sombras danzantes que parecían moverse con vida propia. Fue entonces cuando la vio. Una silueta pequeña, claramente la de una niña, apareció en la ventana roja de la casa Herrera.
Elena parpadeó, pensando que sus ojos le jugaban una mala pasada, pero la figura siguió ahí, inmóvil, mirando directamente hacia la posada. Elena buscó sus binoculares en la mochila, pero cuando volvió a mirar, la ventana estaba vacía. Solo quedaba el cristal rojo brillando bajo la luna como un ojo que todo lo ve. Esa noche, Elena no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta de la niña, y en sus sueños inquietos, podía jurar que escuchaba una voz infantil susurrando su nombre desde la oscuridad. El amanecer llegó a San Esperanza con una bruma dorada que se alzaba desde las calles empedradas como almas en busca de redención. Elena despertó con la sensación de no haber descansado nada, pero la curiosidad periodística ya corría por sus venas como cafeína. Carmen le sirvió el desayuno en silencio, huevos rancheros, frijoles refritos y tortillas caseras que olían a maíz recién molido. El café era fuerte y amargo, exactamente lo que Elena necesitaba. ¿Durmió bien?, preguntó Carmen, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. He tenido mejores noches, admitió Elena. Carmen, ¿qué puede decirme sobre la familia Herrera? Las manos de Carmen se detuvieron mientras limpiaba un plato. Eran buena gente. Rodrigo tenía un negocio próspero, María era maestra en la escuela del pueblo. ¿Y Esperanza? Su voz se quebró ligeramente, era una niña hermosa, llena de vida. ¿Qué pasó la noche que desaparecieron? Carmen dejó el plato y se sentó frente a Elena, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Nadie lo sabe con certeza. Hubo una tormenta terrible esa noche. Rayos, truenos, lluvia que parecía querer arrancar los techos. Al día siguiente, cuando la tormenta pasó, la casa estaba vacía. Como si se hubieran desvanecido en el aire. ¿No había señales de lucha? ¿Equipaje faltante? Nada. La mesa estaba puesta para la cena, la comida aún caliente en las ollas. Los juguetes de Esperanza estaban esparcidos por su habitación como si hubiera estado jugando momentos antes. Carmen se limpió los ojos con el delantal. Desde entonces, la gente dice que ve a la niña en la ventana roja. Algunos dicen que es el espíritu de Esperanza, esperando a que sus padres regresen. Elena terminó su café y se preparó para salir. ¿Dónde puedo encontrar al padre Miguel? En la iglesia, al otro lado de la plaza. Pero tenga cuidado, señorita Elena. El padre ha intentado bendecir esa casa muchas veces, y cada vez regresa más, perturbado. La iglesia de San Esperanza era un edificio colonial con campanario alto y puertas de madera maciza talladas con santos y ángeles. Elena encontró al padre Miguel arrodillado frente al altar, un hombre de unos 50 años con cabello gris y manos que temblaban ligeramente mientras sostenía un rosario. Padre Miguel, llamó Elena suavemente. El sacerdote se volvió, y Elena pudo ver el cansancio profundo en sus ojos, como si llevara el peso de pecados ajenos sobre los hombros. Señorita Morales, ¿verdad? Carmen me dijo que vendría. Su voz era cálida pero cargada de preocupación. ¿Realmente cree que es prudente revolver el pasado? Algunas cosas es mejor dejarlas descansar. Padre, han desaparecido 6 personas en los últimos 10 años. Si hay algo que pueda ayudar a entender qué está pasando. El padre Miguel suspiró profundamente. Yo era joven cuando desaparecieron los Herrera. Recién había llegado al pueblo, lleno de fe y determinación. Pensé que podría ayudar, que mis oraciones serían suficientes. Se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo. He intentado exorcizar esa casa 17 veces en 30 años. Cada vez, siento una presencia más fuerte, más desesperada. ¿Desesperada? Sí. No es malévola, señorita Morales. Es triste. Infinitamente triste. Como si algo estuviera atrapado, pidiendo ayuda. Elena salió de la iglesia con más preguntas que respuestas. Decidió explorar el pueblo, hablar con otros residentes, pero notó que muchos evitaban el tema o cambiaban de conversación cuando mencionaba la casa Herrera.
fue en el taller mecánico donde encontró a alguien dispuesto a hablar. Tomás Mendoza era un hombre de 30 y pocos años, con manos manchadas de grasa y una sonrisa escéptica que contrastaba con la atmósfera sombría del pueblo. ¿Fantasmas?, se rió mientras ajustaba el motor de una camioneta vieja. Mire, señorita, yo nací y crecí aquí. He visto a esa supuesta niña en la ventana, pero hay explicaciones racionales para todo. ¿Cómo cuáles? Tomás se limpió las manos con un trapo grasiento. Reflejos de luz, sombras proyectadas por los árboles, la imaginación colectiva de un pueblo que vive del miedo. Las desapariciones tienen explicaciones más simples, gente que se va del pueblo en busca de mejores oportunidades y no se molesta en avisar. Elena encontró refrescante su escepticismo. ¿Estaría dispuesto a acompañarme a investigar la casa? Tomás la miró con una mezcla de diversión y admiración. ¿Sabe qué? Sí. Alguien tiene que demostrarle a este pueblo que no hay nada sobrenatural ahí. Solo una casa vieja y abandonada. Esa tarde, Elena y Tomás caminaron alrededor de la casa Herrera. La propiedad estaba rodeada por una reja de hierro oxidado, y el jardín había crecido salvaje, con enredaderas que trepaban por las paredes como dedos verdes buscando ventanas. La ventana roja, murmuró Elena, mirando hacia arriba. Probablemente pintada así para destacar, dijo Tomás pragmáticamente. Los Herrera tenían dinero, les gustaba presumir. Pero incluso Tomás se quedó callado cuando una brisa fría se levantó de la nada, haciendo que las hojas secas danzaran en círculos perfectos alrededor de sus pies. Cuando regresaron al centro del pueblo, don Aurelio los esperaba sentado en una banca de la plaza, alimentando palomas con migas de pan. Veo que ya conoció a nuestro escéptico local, dijo el anciano con una sonrisa triste. Don Aurelio, saludó Elena. ¿Podríamos hablar ahora? El anciano asintió y los guió hacia su casa, una construcción modesta pintada de azul cielo. El interior estaba lleno de fotografías familiares, libros antiguos y el aroma persistente del incienso. Rodrigo era mi hermano menor, comenzó don Aurelio, señalando una fotografía donde aparecía con un hombre que se le parecía notablemente. Siempre fue diferente. Interesado en cosas que la mayoría de la gente prefiere ignorar. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Elena, sacando su grabadora. Don Aurelio miró el dispositivo con desconfianza, pero continuó. Libros sobre el más allá, rituales antiguos, formas de comunicarse con los muertos. Después de que nació Esperanza, se obsesionó con la idea de que podía proteger a su familia de cualquier mal usando métodos poco ortodoxos. Tomás se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que practicaba brujería? No brujería, joven. Algo más profundo, más peligroso. Rodrigo creía que había encontrado una forma de abrir puertas entre nuestro mundo y el de los espíritus. Don Aurelio se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la casa Herrera. La noche que desaparecieron, hubo más que una tormenta. Hubo luces extrañas, sonidos que no eran de este mundo. Elena sintió un escalofrío. ¿Usted cree que abrió una de esas puertas? Creo que mi hermano jugó con fuerzas que no comprendía, y que el precio fue más alto de lo que jamás imaginó. Cuando salieron de la casa de don Aurelio, el sol ya se ocultaba detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Elena y Tomás caminaron en silencio hacia la posada, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Realmente cree todo eso?, preguntó finalmente Tomás. Elena miró hacia la casa Herrera, donde la ventana roja brillaba como un faro en la creciente oscuridad. No sé qué creer todavía. Pero algo pasó en esa casa, algo que ha marcado a este pueblo durante 30 años. Esa noche, Elena se despertó a las 3 de la madrugada. Sin saber por qué, se acercó a la ventana de su habitación. La niña estaba ahí otra vez, en la ventana roja, pero esta vez parecía estar mirando directamente hacia ella. Elena levantó la mano en un saludo tentativo. La niña levantó la suya en respuesta. El amanecer del tercer día trajo consigo una determinación férrea en el corazón de Elena.
Había pasado la noche en vela, dibujando conexiones entre los testimonios, creando un mapa mental de los eventos que habían marcado a San Esperanza. Tomás llegó a la posada temprano, con una caja de herramientas y una expresión que mezclaba curiosidad con resignación. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, preguntó mientras desayunaban en el comedor de la posada. Carmen le servía café con manos temblorosas, evitando sus miradas. Más segura que nunca, respondió Elena, revisando su equipo, cámara, grabadora, linterna, y un cuaderno lleno de preguntas sin respuesta. Si queremos entender qué está pasando realmente, necesitamos entrar en esa casa. Carmen dejó caer una taza, que se hizo pedazos contra el suelo de Talavera. No pueden hacer eso. Es demasiado peligroso. Carmen, dijo Elena suavemente, hay algo que no nos ha contado. La mujer se arrodilló para recoger los fragmentos de porcelana, sus manos temblando visiblemente. Yo conocía muy bien a María Herrera. Éramos como hermanas. La noche que desaparecieron, ella me había invitado a cenar, pero mi hijo pequeño estaba enfermo y no pude ir. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. A veces pienso que si hubiera estado ahí, tal vez. Tomás se arrodilló junto a ella, ayudándola con los pedazos rotos. No fue su culpa, señora Carmen. Usted no podía saber lo que iba a pasar. Pero sí sabía, susurró Carmen. Sabía que Rodrigo estaba experimentando con cosas extrañas. María me había contado que encontraba velas negras, libros escritos en idiomas que no reconocía, dibujos extraños en el sótano. Estaba asustada, pero Rodrigo le decía que era para proteger a la familia. Elena y Tomás intercambiaron miradas. Esta era la primera vez que alguien mencionaba un sótano. Una hora después, estaban frente a la reja oxidada de la casa Herrera. Tomás había traído herramientas para forzar la cerradura, pero cuando Elena empujó la puerta, ésta se abrió con un chirrido prolongado que resonó como un lamento. Extraño, murmuró Tomás. Habría jurado que estaba cerrada con llave. El jardín delantero era un laberinto de maleza y flores silvestres que habían crecido sin control durante 3 décadas. Rosas rojas, ahora salvajes, trepaban por las paredes como venas expuestas. El sendero de piedra hacia la puerta principal estaba cubierto de musgo, pero aún era transitable. La puerta de entrada era de madera maciza con incrustaciones de vidrio emplomado que formaban patrones geométricos. Elena puso la mano en el picaporte de bronce y sintió una extraña calidez, como si la casa hubiera estado esperando su llegada. El interior los recibió con un silencio denso y el aroma a madera vieja mezclado con algo más difícil de identificar, incienso, tal vez, o hierbas secas. Los rayos de sol que se filtraban por las ventanas polvorientas creaban columnas de luz dorada llenas de partículas danzantes. Dios mío, susurró Elena. La sala principal estaba exactamente como Carmen había descrito. La mesa del comedor aún tenía platos puestos, cubiertos de una capa de polvo que los hacía parecer reliquias arqueológicas. Las sillas estaban colocadas como si los comensales hubieran salido momentáneamente y fueran a regresar en cualquier momento. Tomás encendió su linterna y la dirigió hacia las paredes. Fotografías familiares colgaban en marcos dorados, Rodrigo y María en su boda, Esperanza como bebé, la familia completa en diversos momentos de felicidad que ahora parecían pertenecer a otro mundo. Mira esto, dijo Elena, señalando hacia la escalera que llevaba al segundo piso. Los escalones estaban cubiertos por una alfombra roja que subía serpenteando hacia la oscuridad superior. Subieron lentamente, cada escalón crujiendo bajo sus pies como huesos viejos. El pasillo del segundo piso tenía 3 puertas, 2 cerradas y una entreabierta al final. Elena se dirigió hacia la puerta abierta, que resultó ser la habitación de Esperanza. La habitación de la niña era un museo de la infancia interrumpida. Muñecas de porcelana se alineaban en estantes, sus ojos de vidrio siguiendo cada movimiento. Una casa de muñecas en miniatura ocupaba una esquina, réplica perfecta de la casa real. Y en el centro, una cama pequeña con sábanas revueltas, como si Esperanza acabara de levantarse. Elena, llamó Tomás desde el pasillo.
Tienes que ver esto. La había encontrado, la habitación con la ventana roja. Era claramente el estudio de Rodrigo, con escritorio de caoba, estanterías llenas de libros y, dominando una pared, la ventana que había obsesionado a Elena desde su llegada. Pero no era solo el color lo que la hacía especial. El vidrio estaba grabado con símbolos extraños, patrones geométricos que parecían moverse cuando la luz los atravesaba. Elena se acercó y pudo ver toda la plaza del pueblo desde esa perspectiva elevada. ¿Ves algo extraño en estos libros?, preguntó Tomás, examinando los títulos en los estantes. Elena se acercó. Los libros estaban en varios idiomas, latín, hebreo, algunos en alfabetos que no reconocía. Títulos como Portales Dimensionales, Comunicación con el Más Allá, Rituales de Protección Familiar, llenaban las estanterías. En el escritorio encontraron un diario encuadernado en cuero negro. Elena lo abrió con cuidado, y las páginas revelaron la letra cuidadosa de Rodrigo Herrera, 15 de marzo, 1994. Los sueños han vuelto. Esperanza me dice que ve gente gris en su habitación por las noches. María piensa que son pesadillas, pero yo sé que es más que eso. Debo proteger a mi familia. 3 de abril, 1994. He encontrado referencias a un ritual de protección que crea una barrera entre nuestro mundo y el de las entidades malévolas. Requiere sacrificio, pero no de sangre. Sacrificio de tiempo, de energía vital. Estoy dispuesto a pagarlo. 20 de mayo, 1994. El ritual funcionó demasiado bien. He abierto algo que no debería haber abierto. Las entidades grises se han ido, pero algo más ha tomado su lugar. Algo que quiere llevarse a Esperanza. Debo encontrar una forma de cerrar lo que abrí. Elena sintió que se le erizaba la piel. Tomás, necesitamos encontrar ese sótano. Lo encontraron detrás de una puerta disimulada en la cocina. Los escalones de piedra descendían hacia una oscuridad que parecía tragarse la luz de sus linternas. El aire se volvía más frío con cada paso, y Elena podía jurar que escuchaba un zumbido apenas perceptible, como electricidad estática. El sótano era una habitación circular con paredes de piedra. En el centro, grabado en el suelo, había un círculo complejo de símbolos y líneas que se extendía de pared a pared. Velas negras derretidas formaban patrones alrededor del círculo, y en el aire flotaba un aroma a azufre y hierbas quemadas. Esto no es normal, murmuró Tomás, su escepticismo claramente tambaleándose. Elena fotografió todo, documentando cada símbolo, cada detalle. Fue entonces cuando notó algo más, pequeñas huellas de pies descalzos en el polvo, demasiado pequeñas para ser de un adulto, demasiado frescas para tener 30 años. Tomás susurró, señalando las huellas. Antes de que él pudiera responder, la temperatura del sótano bajó drásticamente. Sus alientos se volvieron visibles, y las llamas de sus linternas parpadearon como si lucharan contra un viento invisible. Entonces la escucharon, una voz infantil, clara como el cristal, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Por qué han venido? Elena sintió que su corazón se detenía. La voz no era amenazante, sino curiosa, incluso esperanzada. Esperanza, susurró Elena hacia la oscuridad. He estado esperando tanto tiempo, respondió la voz. Papá dijo que alguien vendría a ayudarme. ¿Eres tú? Tomás agarró el brazo de Elena, sus ojos muy abiertos. Esto no puede estar pasando. Estoy atrapada, continuó la voz de Esperanza. Desde la noche de la tormenta. Papá abrió una puerta para protegerme, pero la puerta se cerró conmigo del lado equivocado. No puedo salir, pero tampoco puedo irme. Y cada vez que alguien viene a buscarme, la puerta los toma también. Elena comprendió con horror cristalino lo que había pasado. Las desapariciones, ¿eres tú quien las causa? No quiero, sollozó la voz. Pero la puerta tiene hambre. Necesita almas para mantenerse abierta. Y yo no puedo controlarla.
La revelación golpeó a Elena como un rayo. Esperanza no estaba muerta, estaba atrapada en una dimensión paralela, sirviendo como guardiana involuntaria de un portal que su padre había abierto accidentalmente. Y cada persona que desaparecía alimentaba ese portal, manteniéndolo activo. ¿Cómo podemos ayudarte?, preguntó Elena, su voz temblando. Alguien tiene que tomar mi lugar, susurró Esperanza. Solo por un momento, lo suficiente para que yo pueda cerrar la puerta desde adentro. Pero esa persona podría no regresar. El sótano se sumió en un silencio absoluto. Elena y Tomás se miraron, ambos comprendiendo la magnitud de lo que acababan de descubrir. No se trataba de un simple fantasma o una casa embrujada. Era algo mucho más complejo y peligroso, una niña atrapada entre dimensiones, un portal hambriento de almas, y un pueblo entero viviendo bajo la sombra de un experimento que había salido terriblemente mal. Cuando finalmente salieron de la casa, el sol del mediodía los cegó temporalmente. Elena se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante minutos enteros. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Tomás, su voz ronca. Elena miró hacia la ventana roja, donde sabía que Esperanza las observaba, esperando una respuesta que podría costar una vida para salvar a todas las demás. Vamos a encontrar una forma de traerla a casa, dijo finalmente. Sin importar el costo. La tarde caía sobre San Esperanza como una manta pesada cuando Elena y Tomás regresaron al pueblo, cargando el peso de lo que habían descubierto. Las calles parecían más silenciosas que nunca, como si los propios adoquines hubieran absorbido el secreto que ahora compartían. Carmen los esperaba en la posada, paseando nerviosamente por el comedor. Cuando los vio entrar, su rostro palideció. Por sus caras veo que encontraron algo, murmuró, llevándose las manos al pecho. ¿Está ella ahí? Elena se sentó pesadamente en una silla, el cuaderno lleno de notas temblando en sus manos. Carmen, necesitamos que nos cuente todo. Absolutamente todo lo que sabes sobre esa noche. Carmen se desplomó en la silla frente a ellos, como si las fuerzas la hubieran abandonado de repente. Sabía que este día llegaría. 30 años guardando este secreto, 30 años de pesadillas. Tomás sirvió 3 tazas de café de la cafetera que siempre estaba caliente en la cocina de Carmen. Señora Carmen, lo que vamos a decirle puede sonar imposible, pero Esperanza está viva. Atrapada, pero viva. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen antes de que pudiera hablar. Lo sé. Siempre lo supe. Porque yo estaba ahí esa noche. Elena sintió que se le detenía el corazón. ¿Qué? María me había llamado esa tarde, desesperada. Me dijo que Rodrigo había estado actuando extraño durante semanas, hablando de proteger a Esperanza de algo que solo él podía ver. Había convertido el sótano en una especie de laboratorio. Círculos dibujados en el suelo, velas por todas partes, libros que daban miedo solo de mirarlos. Carmen se limpió los ojos con un pañuelo bordado. Mi hijo Carlos estaba enfermo con fiebre, pero María sonaba tan asustada que decidí ir de todas formas. Llegué justo cuando comenzaba la tormenta. Elena encendió su grabadora. ¿Qué vio cuando llegó? La casa estaba a oscuras, excepto por una luz extraña que salía del sótano. No era luz eléctrica, era algo más, azul, pulsante. Entré por la puerta trasera, como siempre hacía. María y Esperanza estaban en la cocina, abrazadas. María lloraba y Esperanza preguntaba por qué papá estaba haciendo ruidos raros en el sótano. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la casa Herrera. Rodrigo subió del sótano como un loco. Tenía los ojos muy abiertos, las manos manchadas con algo que parecía ceniza. Nos dijo que había funcionado, que había creado una barrera protectora alrededor de la casa. Pero entonces... ¿Entonces qué?, preguntó Tomás suavemente. Entonces comenzaron los golpes. No en las puertas o ventanas, sino en las paredes mismas, como si algo estuviera tratando de salir desde adentro.
Rodrigo se puso pálido y murmuró algo sobre haber abierto el lado equivocado. Bajó corriendo al sótano, y nosotras lo seguimos. Carmen regresó a la mesa, sus manos temblando mientras tomaba la taza de café. Lo que vi ahí abajo. Elena, no hay palabras. El círculo en el suelo brillaba con esa luz azul, pero ahora había algo más. Como una ventana en el aire, mostrando un lugar que no era de este mundo. Y a través de esa ventana, se veían sombras moviéndose, acercándose. ¿Qué hizo Rodrigo? Entró en pánico. Comenzó a leer de uno de sus libros, tratando de cerrar lo que había abierto. Pero la ventana se hacía más grande, y las sombras se acercaban más. Fue entonces cuando Esperanza se soltó de los brazos de María y corrió hacia el círculo. Elena sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Por qué? Dijo que las sombras la estaban llamando, que querían jugar con ella. Rodrigo gritó que no se acercara, pero era demasiado tarde. Esperanza tocó el borde del círculo y desapareció. Simplemente se desvaneció como humo. Carmen sollozó abruptamente ahora. María gritó y corrió hacia donde había estado su hija. Rodrigo trató de detenerla, pero ella también desapareció. Rodrigo me miró con ojos desesperados y me dijo: «Cuida del pueblo, Carmen. No dejes que nadie más se acerque». Luego él también entró en el círculo. ¿Y usted qué hizo? Corrí. Corrí como una cobarde y los dejé. Cuando regresé al día siguiente con el padre Miguel y otros hombres del pueblo, la casa estaba vacía. El sótano parecía normal, sin círculos, sin libros extraños. Como si nada hubiera pasado. Tomás se inclinó hacia adelante. Pero usted sabía la verdad. Sabía que habían desaparecido por algo relacionado con los experimentos de Rodrigo. Y cuando comenzaron las apariciones de Esperanza en la ventana, supe que de alguna manera seguía ahí, atrapada. Elena cerró su cuaderno. Carmen, ¿por qué no le contó esto a nadie? ¿A quién? ¿Quién me habría creído? Además, tenía miedo de que si contaba la verdad, más gente quisiera investigar, y más gente desaparecería. Como ha estado pasando todos estos años. Un silencio pesado cayó sobre el comedor. Elena podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, marcando los segundos que Esperanza había estado atrapada, más de 946 millones de segundos de soledad. «Hay algo más», dijo Carmen finalmente. «Algo que encontré en la casa al día siguiente, antes de que llegaran las autoridades». Se levantó y subió a su habitación, regresando minutos después con una caja de madera tallada. Dentro había un libro encuadernado en cuero rojo, más pequeño que los que habían visto en el estudio de Rodrigo. «Es el diario personal de María», explicó Carmen. «Lo encontré en su habitación. Las últimas entradas». Elena abrió el libro con cuidado. La letra de María era elegante pero cada vez más temblorosa hacia las páginas finales. 10 de junio, 1994. Rodrigo está obsesionado con proteger a Esperanza. Dice que ha visto entidades grises rondando la casa por las noches. Yo no veo nada, pero Esperanza ha comenzado a tener pesadillas terribles. 25 de junio, 1994. Encontré dibujos extraños que Esperanza ha estado haciendo. Figuras alargadas con ojos grandes, siempre mirando hacia nuestra casa. Cuando le pregunto sobre ellos, dice que son los amigos grises que quieren jugar, punto. 30 de junio, 1994. Rodrigo ha terminado su ritual de protección. Dice que creará una barrera que mantendrá alejadas a las entidades. Pero tengo un mal presentimiento. Carmen viene esta noche. Espero que todo salga bien. La última entrada estaba fechada el mismo día de la desaparición, 30 de junio, 1994, tarde. Algo está terriblemente mal. Rodrigo dice que el ritual funcionó demasiado bien, que abrió una puerta en lugar de cerrarla. Puedo sentir algo diferente en el aire, como electricidad antes de una tormenta.
Esperanza dice que los amigos grises se han ido, pero que ahora hay amigos nuevos que quieren conocerla. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Elena cerró el diario, su mente procesando las implicaciones. Las entidades grises eran reales. Rodrigo logró alejarlas, pero al hacerlo abrió un portal a otra dimensión, una donde había entidades diferentes, posiblemente más peligrosas. Y Esperanza, siendo una niña, fue atraída hacia ellas, añadió Tomás. Sin entender el peligro. Carmen asintió. Durante todos estos años, he visto a gente desaparecer. Siempre personas que se acercaban demasiado a la casa, que hacían demasiadas preguntas. Como si algo los llamara. El portal necesita energía para mantenerse abierto, realizó Elena. Y Esperanza, atrapada del otro lado, no puede controlarlo. Cada alma que toma el portal la mantiene más tiempo prisionera. El sol se había puesto completamente, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado. Elena miró hacia la casa herrera, donde la ventana roja brillaba suavemente en la oscuridad. Tenemos que encontrar una forma de traerla de vuelta, dijo con determinación. Esperanza ha estado sola durante 30 años. Es hora de que regrese a casa. Carmen tomó las manos de Elena entre las suyas. ¿Pero cómo? Rodrigo era un experto en estas cosas y no pudo controlar lo que desató. Entonces encontraremos a alguien que pueda, respondió Elena. Don Aurelio mencionó que Rodrigo tenía libros, conocimientos. Debe haber una forma. Tomás se levantó, su expresión determinada. Cuenta conmigo. No podemos dejar que esa niña siga sufriendo. Carmen los miró a ambos con una mezcla de admiración y terror. Que Dios los proteja. Porque van a necesitar toda la ayuda divina posible para lo que están planeando hacer. Esa noche, Elena no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de una niña de 8 años, sola en una dimensión extraña, esperando durante 3 décadas que alguien viniera a rescatarla. La ventana roja brillaba en la distancia como un faro de esperanza perdida, y Elena juró silenciosamente que encontraría una forma de apagar esa luz trayendo a Esperanza de vuelta a donde pertenecía. El cuarto día amaneció con una niebla espesa que se aferraba a las calles de San Esperanza como dedos espectrales. Elena despertó con la sensación de que algo había cambiado durante la noche, como si el aire mismo vibrara con una energía diferente. Encontró a Tomás esperándola en el comedor de la posada, con ojeras profundas y una taza de café frío entre las manos. ¿Tampoco pudiste dormir?, preguntó Elena, sirviéndose café de la cafetera. Tuve sueños extraños, murmuró Tomás. Veía a una niña corriendo por pasillos que no terminaban nunca, gritando mi nombre. Y había otras voces, como un coro susurrando cosas que no podía entender. Elena sintió un escalofrío. Yo también tuve sueños similares. Creo que Esperanza está tratando de comunicarse con nosotros. Carmen apareció desde la cocina, su rostro pálido y demacrado. Anoche hubo actividad inusual en la casa. Luces moviéndose de ventana en ventana, como si alguien estuviera caminando por los pasillos con una vela. ¿Alguien más lo notó? Todo el pueblo lo vio. Nadie durmió bien anoche. El padre Miguel ya está en la iglesia, orando desde antes del amanecer. Elena terminó su café rápidamente. Necesitamos hablar con don Aurelio. Si hay alguna forma de ayudar a Esperanza, él debe saberlo. Encontraron al anciano en su jardín trasero, cuidando un pequeño huerto de hierbas medicinales. Pero había algo diferente en él, sus manos temblaban más de lo usual, y sus ojos tenían una expresión de profunda preocupación. Señorita Elena, joven Tomás, lo saludó sin levantar la vista de las plantas. Sabía que vendrían hoy. Esperanza me visitó en sueños anoche. Elena se acercó. ¿Qué le dijo? Me mostró imágenes del lugar donde está atrapada. Es un reflejo de nuestro mundo, pero distorsionado, como si fuera visto a través de agua turbia. Ella puede ver todo lo que pasa aquí, pero no puede tocarlo,
no puede interactuar. Excepto a través de la ventana roja. Don Aurelio se enderezó lentamente, sus huesos crujiendo. Esa ventana es como un punto de conexión entre las dos dimensiones. Por eso la pintó Rodrigo de rojo, el color de la sangre, el color de la vida. Es lo único que mantiene a Esperanza conectada con nuestro mundo. ¿Hay alguna forma de traerla de vuelta?, preguntó Tomás. El anciano los guió hacia su casa, donde los libros de Rodrigo estaban esparcidos sobre una mesa de madera. He estado estudiando los textos de mi hermano toda la noche. Hay una posibilidad, pero es extremadamente peligrosa. Elena se inclinó sobre los libros, viendo diagramas complejos y texto en latín. ¿Qué tipo de peligro? El ritual requiere que alguien cruce al otro lado temporalmente, tome el lugar de Esperanza como ancla del portal, y le permita a ella regresar para cerrarlo desde aquí. Pero la persona que cruce, podría quedarse atrapada para siempre. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Elena podía escuchar su propio corazón latiendo mientras procesaba las implicaciones. Yo lo haré, dijo finalmente. No. Tomás se levantó bruscamente. Elena, apenas te conozco desde hace unos días, pero no puedo permitir que te sacrifiques así. No es un sacrificio si logramos salvar a Esperanza y detener las desapariciones, respondió Elena con calma. Además, soy la única aquí sin familia, sin raíces profundas en este lugar. Don Aurelio negó con la cabeza. No es tan simple, señorita Elena. El ritual requiere a alguien con una conexión especial con el mundo espiritual. No cualquier persona puede servir como ancla. Elena sintió que algo frío se movía en su estómago. ¿Qué tipo de conexión? Alguien que haya perdido a un ser querido de forma traumática, alguien cuya alma ya tenga un pie en el otro mundo. Elena se quedó inmóvil. Las memorias que había mantenido enterradas durante años comenzaron a surgir, su hermana menor, Sofía, ahogándose en el lago mientras Elena, de 12 años, no podía hacer nada para salvarla. La culpa que había cargado durante 2 décadas, la razón por la que se había vuelto periodista, siempre buscando historias que pudiera resolver de la manera que no pudo resolver la muerte de su hermana. Mi hermana, susurró Elena. Murió cuando yo tenía 12 años. Siempre sentí que debería haber hecho algo más para salvarla. Don Aurelio asintió tristemente. Esa culpa, ese dolor no resuelto, crea una conexión natural con el reino de los espíritus. Es por eso que Esperanza pudo comunicarse contigo tan fácilmente. Tomás tomó las manos de Elena. Elena, no tienes que hacer esto. Podemos encontrar otra forma. ¿Cuál? ¿Dejar que Esperanza siga atrapada otros 30 años? ¿Permitir que más gente desaparezca? Elena se liberó suavemente de su agarre. Don Aurelio, ¿qué necesitamos para el ritual? El anciano suspiró profundamente. Necesitamos recrear las condiciones exactas de la noche que desaparecieron. La tormenta, los símbolos en el sótano, y... dudó. ¿Y qué? Y necesitamos que el Padre Miguel esté presente. Su fe será la única protección que tendremos si algo sale mal. Esa tarde, Elena se dirigió a la iglesia. Encontró al Padre Miguel arrodillado frente al altar, rodeado de velas encendidas. Cuando le explicó el plan, el sacerdote se quedó en silencio durante largos minutos. Señorita Elena, dijo finalmente, lo que me está pidiendo va contra todo lo que he aprendido sobre el mundo espiritual. Estos rituales, estas prácticas, son peligrosas. Padre, una niña inocente ha estado sufriendo durante 30 años. ¿No vale la pena el riesgo? El Padre Miguel se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo. He intentado ayudar a Esperanza durante décadas con oraciones y bendiciones. Nada ha funcionado. Tal vez Dios me está enviando una respuesta a través de usted. Esa noche, mientras Elena se preparaba para lo que podría ser su última noche en el mundo de los vivos, Tomás apareció en su habitación. No puedes hacer esto sola, dijo, sentándose en la silla junto a la ventana.
Tomás, si algo me pasa, nada te va a pasar. Voy a estar ahí, asegurándome de que regreses. Su voz era firme, pero Elena podía ver el miedo en sus ojos. Elena se acercó a la ventana y miró hacia la casa Herrera. La ventana roja brillaba más intensamente que nunca, y por un momento, pudo jurar que vio a Esperanza claramente, una niña de 8 años con vestido blanco y cabello largo, presionando sus pequeñas manos contra el vidrio. Mañana por la noche, murmuró Elena. Mañana por la noche, vas a volver a casa, pequeña. Como si hubiera escuchado sus palabras, Esperanza levantó una mano en lo que parecía ser un saludo de despedida. El quinto día llegó con un cielo plomizo que amenazaba tormenta, como si la naturaleza misma estuviera preparándose para lo que estaba por venir. Elena despertó con una sensación de urgencia que no podía explicar, como si el tiempo se estuviera agotando más rápido de lo previsto. Carmen había preparado un desayuno especial, huevos con chorizo, frijoles refritos, tortillas calientes y café de olla con canela. Para que tengan fuerzas, murmuró, aunque sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Carmen, dijo Elena suavemente, hay algo que necesito preguntarle. Ayer mencionó que su hijo estaba enfermo la noche que desaparecieron los Herrera. ¿Qué pasó con él? El rostro de Carmen se descompuso. Carlos murió 3 días después. La fiebre se lo llevó. Tenía solo 6 años. Se limpió los ojos con el delantal. A veces pienso que si hubiera estado en la casa esa noche, tal vez habría muerto con ellos, y Carlos habría tenido una madre. Elena sintió que se le encogía el corazón. Carmen, usted no podía saber. Pero esa no es toda la verdad, interrumpió Carmen, su voz quebrándose. Carlos no estaba realmente enfermo esa noche. Yo mentí. Tomás dejó su taza de café. ¿Qué quiere decir? Carmen se sentó pesadamente, como si el peso de 30 años de mentiras finalmente la hubiera vencido. María me había contado sobre los experimentos de Rodrigo, sobre los libros extraños y los rituales. Pero lo que no les dije es que yo la animé a que siguiera adelante. Elena sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Qué? Después de que murió mi esposo en el accidente minero, quedé sola con Carlos. Pero comencé a tener sueños donde mi marido me visitaba, me hablaba. Cuando María me contó sobre los intentos de Rodrigo de comunicarse con el más allá, pensé que tal vez él podría ayudarme a hablar con mi esposo otra vez. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Carmen ahora. Le dije a María que apoyara a Rodrigo, que tal vez había encontrado algo real. Incluso le presté dinero para que comprara algunos de esos libros extraños. Yo fui parte de lo que pasó esa noche. Elena se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. La revelación cambiaba todo. Carmen no era solo una testigo inocente, había sido cómplice de los eventos que llevaron a la tragedia. ¿Por qué no vino esa noche entonces?, preguntó Tomás. Porque en el último momento me dio miedo. Carlos realmente tenía un poco de fiebre, y lo usé como excusa. Pero la verdad es que me acobardé. Tenía miedo de lo que podríamos encontrar al otro lado. Elena se volvió hacia Carmen, su mente trabajando rápidamente. Carmen, ¿qué más no nos ha dicho? Carmen se levantó y subió a su habitación, regresando con una caja de metal oxidada. Después de esa noche, cuando encontré el diario de María, también encontré esto. Dentro de la caja había fotografías, cartas, y un objeto que hizo que Elena sintiera un escalofrío inmediato, un medallón de plata con los mismos símbolos que habían visto grabados en el sótano de la casa Herrera. Rodrigo me dio esto semanas antes de la desaparición, explicó Carmen. Dijo que era para protección, que mientras lo llevara puesto, nada del otro lado podría tocarme. Elena tomó el medallón, sintiendo inmediatamente una extraña calidez en sus manos. ¿Lo llevaba puesto la noche de la desaparición? Sí. Y creo que es por eso que no desaparecí con ellos. El medallón me protegió, pero también me convirtió en testigo de algo que no debería haber visto.
Tomás examinó las fotografías. Eran imágenes de la familia Herrera, pero había algo extraño en ellas. En varias fotos, especialmente las más recientes, se podían ver sombras extrañas en el fondo, formas que no correspondían a ninguna persona presente. «Miren esto», dijo Tomás, señalando una foto de Esperanza jugando en el jardín. Detrás de ella, apenas visible, había una figura alargada y gris. «Las entidades que Rodrigo trataba de alejar», murmuró Elena. «Estaban ahí desde antes del ritual». Carmen asintió. Esperanza las veía claramente. A veces la encontraba hablando sola en su habitación, pero cuando le preguntaba con quién hablaba, decía que con sus amigos grises. Elena estudió las fotografías más detenidamente. En una de ellas, tomada apenas días antes de la desaparición, pudo ver algo que la hizo temblar. La misma figura gris estaba parada junto a la ventana roja, como si estuviera observando desde adentro de la casa. Ya estaban dentro, realizó Elena. Rodrigo no estaba tratando de mantenerlas fuera, estaba tratando de sacarlas de la casa. Pero el ritual salió mal, añadió Tomás. En lugar de expulsar a las entidades grises, abrió un portal a otra dimensión. Carmen se acercó a la ventana, mirando hacia la casa Herrera. Y ahora Esperanza está atrapada en esa otra dimensión, sirviendo como guardiana de un portal que nunca debería haberse abierto. Elena sintió que las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. «Carmen, necesito que me dé ese medallón. Si realmente ofrece protección, lo voy a necesitar para el ritual de esta noche». «¿Esta noche?». Carmen palideció. «¿Tan pronto? No podemos esperar más». Cada día que pasa, Esperanza sufre más, y el portal se vuelve más inestable. Anoche las luces en la casa fueron una señal, ella está perdiendo la capacidad de mantener el portal bajo control. Tomás tomó las manos de Elena. «Elena, después de todo lo que hemos descubierto, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Ahora sabemos que hay fuerzas mucho más peligrosas involucradas». Elena miró el medallón en sus manos, sintiendo su peso tanto físico como simbólico. «Precisamente por eso tengo que hacerlo. Esperanza ha estado luchando sola contra estas fuerzas durante 30 años. Es hora de que tenga ayuda». Esa tarde, Elena visitó la tumba de su hermana Sofía en el pequeño cementerio a las afueras del pueblo. Era la primera vez en años que hablaba en voz alta sobre su muerte. «Sofía, si puedes escucharme, necesito tu ayuda esta noche. Hay una niña que está tan perdida como tú estuviste, y tal vez salvándola pueda finalmente perdonarme por no haberte salvado a ti». El viento susurró entre las lápidas, y Elena sintió una presencia cálida a su lado, como si su hermana hubiera puesto una mano invisible en su hombro. Cuando regresó al pueblo, encontró a don Aurelio, Tomás y el padre Miguel esperándola en la posada. Carmen había preparado una cena que nadie tocó, todos demasiado nerviosos para comer. «¿Están listos?», preguntó Elena, poniéndose el medallón de plata alrededor del cuello. Don Aurelio asintió gravemente. «He preparado todo lo necesario. Los símbolos están dibujados, las velas están colocadas. Solo necesitamos esperar a que comience la tormenta». Como si hubiera escuchado sus palabras, un trueno lejano resonó sobre las montañas. La tormenta se acercaba, exactamente como había ocurrido 30 años antes. Elena miró hacia la casa Herrera una última vez. En la ventana roja, Esperanza estaba claramente visible, sus pequeñas manos presionadas contra el vidrio. Pero ahora Elena podía ver algo más, otras figuras detrás de la niña, sombras que se movían inquietas, como si supieran que el momento de la verdad había llegado. «Es hora», murmuró Elena, dirigiéndose hacia la casa que había guardado sus secretos durante 3 décadas. El destino de Esperanza, y posiblemente el suyo propio, se decidiría en las próximas horas. La tormenta llegó a San Esperanza como una bestia furiosa, con vientos que aullaban entre las calles empedradas y rayos que iluminaban el cielo como fracturas en la realidad misma. Elena, Tomás, don Aurelio, el padre Miguel y Carmen se dirigieron hacia la casa Herrera bajo la lluvia torrencial,
cada uno cargando los elementos necesarios para el ritual más peligroso de sus vidas. La casa los recibió con sus puertas abiertas, como si hubiera estado esperando este momento durante 30 años. El interior estaba extrañamente cálido a pesar de la tormenta, y Elena pudo sentir inmediatamente que algo había cambiado. El aire vibraba con una energía eléctrica que hacía que se le erizaran los cabellos de los brazos. «¿Sienten eso?», murmuró Tomás, su voz apenas audible sobre el rugido del viento exterior. «La barrera entre dimensiones se está debilitando», explicó don Aurelio, encendiendo las velas negras que había traído. «La tormenta está acelerando el proceso». Descendieron al sótano en silencio, sus linternas creando sombras danzantes en las paredes de piedra. El círculo ritual que Rodrigo había creado 30 años antes había reaparecido, grabado en el suelo como si nunca hubiera desaparecido. Los símbolos brillaban con una luz azul pálida que pulsaba al ritmo de los latidos del corazón. «Dios mío», susurró el padre Miguel, santiguándose. «Puedo sentir la presencia de algo que no es de este mundo». Elena se colocó en el centro del círculo, el medallón de plata pesando sobre su pecho como un ancla. «¿Qué tengo que hacer?». Don Aurelio abrió uno de los libros de Rodrigo, sus páginas amarillentas temblando en sus manos. «Tienes que llamar a Esperanza, establecer una conexión directa con ella. Cuando el portal se abra completamente, tendrás que cruzar y tomar su lugar como ancla». «¿Y si no puedo regresar?». «Entonces Esperanza podrá cerrar el portal desde este lado, pero tú quedarás atrapada en la dimensión espejo». Elena asintió, tratando de controlar el miedo que le corría por las venas como hielo líquido. «Estoy lista». Don Aurelio comenzó a recitar palabras en latín, su voz resonando en las paredes de piedra. Las velas parpadearon, y la temperatura del sótano bajó drásticamente. Carmen se abrazó a sí misma, temblando tanto de frío como de terror. «Esperanza Herrera», llamó Elena con voz firme. «Sé que puedes escucharme. Hemos venido a llevarte a casa». El círculo en el suelo comenzó a brillar más intensamente, y el aire en el centro comenzó a ondularse como agua perturbada. Gradualmente, una forma comenzó a materializarse, primero una sombra, luego una silueta más definida, hasta que finalmente Esperanza apareció en el centro del círculo. Pero no era la niña que Elena había esperado ver. Esperanza había crecido durante sus 30 años de cautiverio, ahora aparentaba ser una joven de unos 18 años, pero sus ojos conservaban la inocencia y el terror de la niña de 8 años que había sido cuando desapareció. «¿Han venido realmente a ayudarme?», preguntó Esperanza, su voz como el eco de una campana distante. «Sí», respondió Elena, extendiendo su mano hacia la aparición. «Pero necesitas ayudarme a entender cómo funciona el portal». Esperanza miró alrededor del sótano, sus ojos deteniéndose en cada rostro presente. «Mamá y papá están aquí también, pero no en esta dimensión. Están atrapados como yo, pero en un lugar más profundo, más oscuro». Elena sintió que se le detenía el corazón. ¿Están vivos? Están existiendo. Pero cada alma que el portal consume los empuja más lejos de la superficie. Si no cerramos el portal pronto, se perderán para siempre. Don Aurelio se acercó al borde del círculo. «Esperanza, ¿cómo podemos traer a todos de vuelta?». «Solo hay una forma», respondió la joven, su imagen parpadeando como una llama en el viento. «Alguien tiene que venir al otro lado y ayudarme a reunir todas las almas perdidas. Entonces, juntos, podemos empujar desde adentro mientras ustedes tiran desde afuera». «Pero eso significa que quien cruce podría no regresar», murmuró Tomás. Esperanza asintió tristemente. «Es posible. El otro lado es difícil de explicar. Es como nuestro mundo, pero todo está al revés, y hay cosas ahí que no deberían existir». Elena respiró profundamente. «Estoy lista». «No». Tomás se adelantó. «Elena, déjame ir a mí. Tú tienes una vida, una carrera, gente que te necesita». «Tomás, el ritual requiere a alguien con conexión espiritual. Yo perdí a mi hermana, tengo esa conexión que se necesita».
El padre Miguel se acercó, sosteniendo un crucifijo. Que Dios los proteja a ambos. Voy a mantener las oraciones constantes mientras están del otro lado. Elena se colocó en el centro del círculo, junto a la imagen de Esperanza. ¿Cómo hago la transición? Toma mi mano, dijo Esperanza, extendiendo una mano translúcida. Pero ten cuidado. Una vez que cruces, tendrás que moverte rápido. Las entidades del otro lado sabrán que estás ahí, y no todas son amigables. Elena miró una última vez a Tomás, memorizando su rostro. Si no regreso, cuéntale al mundo lo que pasó aquí. Que la gente sepa que Esperanza era una heroína, no un fantasma. Tomás tenía lágrimas en los ojos. Vas a regresar. Te lo prometo. Elena tomó la mano de Esperanza, y inmediatamente sintió como si estuviera cayendo a través de agua helada. El mundo se distorsionó, los colores se invirtieron, y por un momento que pareció eterno, no existió nada excepto la sensación de movimiento a través del vacío. Cuando finalmente se estabilizó, Elena se encontró parada en una versión grotescamente distorsionada del sótano de la casa Herrera. Las paredes eran del mismo color, pero parecían respirar. El techo se curvaba hacia abajo como si fuera a colapsar, y el aire tenía un sabor metálico que le quemaba la garganta. Bienvenida al mundo espejo, dijo Esperanza, ahora sólida y real a su lado. Aquí es donde he vivido durante 30 años. Elena miró alrededor, viendo formas que se movían en las sombras. ¿Dónde están tus padres? Sígueme. Pero mantente cerca y no mires directamente a las entidades que veas. Algunas de ellas se alimentan de la atención. Subieron por escaleras que crujían bajo sus pies, aunque Elena sabía que en el mundo real esas escaleras eran sólidas. La casa espejo era una pesadilla arquitectónica, pasillos que se extendían infinitamente, puertas que se abrían a habitaciones que no deberían existir, ventanas que mostraban paisajes imposibles. Ahí, señaló Esperanza hacia una habitación al final de un pasillo que parecía estirarse mientras caminaban. Dentro de la habitación, Elena vio a Rodrigo y María Herrera, pero no como habían sido en vida. Eran versiones translúcidas de sí mismos, sentados en sillas que flotaban a diferentes alturas del suelo, sus ojos cerrados como si estuvieran en un sueño profundo. ¿Cómo los despertamos?, preguntó Elena. Con esto, Esperanza sacó un objeto que Elena reconoció inmediatamente, era idéntico al medallón que llevaba al cuello. Es la llave que papá creó para abrir el portal. También puede cerrarlo, pero solo si se usa desde ambos lados al mismo tiempo. Elena comprendió. Tú tienes una mitad, yo tengo la otra. Exacto. Pero tenemos que sincronizar el cierre. Si lo hacemos mal, el portal podría colapsar y atrapar a todos para siempre. Un rugido ensordecedor resonó a través de la casa espejo, y Elena vio sombras masivas moviéndose fuera de las ventanas. «¿Se han dado cuenta de que estás aquí?», murmuró Esperanza con urgencia. «Tenemos que actuar ahora». Elena tomó su medallón mientras Esperanza sostenía el suyo. «¿Qué pasa con tus padres?». Una vez que el portal comience a cerrarse, la energía los empujará de vuelta a su dimensión original. Pero tenemos que asegurarnos de que crucen antes de que el portal se cierre completamente. Las sombras fuera de la casa se acercaban, y Elena podía escuchar voces susurrando su nombre, tratando de distraerla. «Ahora», gritó Esperanza. Ambas presionaron sus medallones al mismo tiempo. La casa espejo comenzó a temblar violentamente, y Elena sintió una fuerza invisible tirando de ella hacia atrás. Rodrigo y María abrieron los ojos súbitamente, sus formas volviéndose más sólidas. «Esperanza», gritó María, extendiendo los brazos hacia su hija. «Corran hacia la luz», les gritó Esperanza, señalando hacia una abertura brillante que había aparecido en el aire. Elena vio a la familia Herrera correr hacia el portal que se cerraba, pero sintió que ella misma era arrastrada en la dirección opuesta. Las entidades sombra habían entrado en la casa y se dirigían directamente hacia ella. Elena escuchó la voz de Tomás desde muy lejos.
Con un último esfuerzo sobrehumano, Elena se lanzó hacia la luz, sintiendo garras invisibles tratando de detenerla. El mundo se desintegró a su alrededor en un torbellino de colores y sonidos, y luego... silencio. Elena despertó en una cama de hospital, con el sol de la mañana filtrándose a través de cortinas blancas. Su cabeza palpitaba, y tenía el sabor metálico del mundo espejo aún en su boca. Cuando trató de incorporarse, una mano gentil la empujó de vuelta hacia las almohadas. Tranquila, murmuró Tomás, su rostro mostrando una mezcla de alivio y agotamiento. Has estado inconsciente durante 2 días. ¿Funcionó?, preguntó Elena con voz ronca. Esperanza. Tomás sonrió, y Elena vio lágrimas de alegría en sus ojos. Funcionó. Los 3 regresaron. Esperanza, Rodrigo y María están vivos, Elena. Realmente vivos. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Dónde están? En el hospital también. Rodrigo y María están en shock, tratando de procesar 30 años de memorias de otra dimensión. Pero Esperanza. Tomás se detuvo, sonriendo más ampliamente. Esperanza quiere conocerte. Ha estado preguntando por ti constantemente. Un médico entró en la habitación, un hombre mayor con barba gris y expresión amable. Señorita Morales, es un milagro que esté viva. Cuando la encontramos en el sótano de esa casa, no tenía pulso. Técnicamente estuvo muerta durante 4 minutos. Elena tocó el medallón que aún colgaba de su cuello. ¿Qué pasó exactamente? Tomás tomó su mano. Cuando el portal se cerró, hubo una explosión de luz que se vio desde todo el pueblo. Te encontramos en el centro del círculo, junto con los 3 miembros de la familia Herrera. Era como si hubieran aparecido de la nada. ¿Y la casa? Completamente normal ahora. No hay más luces extrañas, no más apariciones. El padre Miguel la bendijo oficialmente ayer, y por primera vez en 30 años, sintió paz completa ahí dentro. Elena se incorporó lentamente, sintiendo que su fuerza regresaba gradualmente. Quiero ver a Esperanza. La encontraron en la habitación al final del pasillo, una joven de 18 años con los ojos más sabios que Elena había visto jamás. Cuando Elena entró, Esperanza se levantó de la cama y corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Gracias, susurró Esperanza contra su hombro. Gracias por no abandonarme. Elena la abrazó de vuelta, sintiendo la solidez real de la joven que había estado atrapada como fantasma durante tanto tiempo. ¿Cómo te sientes? Extraña, admitió Esperanza, separándose para mirarla. Tengo recuerdos de 30 años que viví en el otro lado, pero también soy la niña de 8 años que desapareció esa noche. Es como si fuera 2 personas al mismo tiempo. ¿Y tus padres? Están ajustándose. Papá se siente muy culpable por lo que pasó. Mamá está tratando de entender cómo el mundo cambió en 30 años. Esperanza sonrió tristemente. Pero estamos juntos. Eso es lo que importa. Elena pasó los siguientes días recuperándose y documentando toda la historia. Carmen había confesado públicamente su participación en los eventos, pidiendo perdón a las familias de las personas que habían desaparecido a lo largo de los años. Sorprendentemente, el pueblo la recibió con comprensión en lugar de ira, todos entendían el poder del dolor y la desesperación. Don Aurelio donó todos los libros de ocultismo de su hermano a la iglesia, donde el padre Miguel los guardó bajo llave. Algunos conocimientos, dijo el anciano, son demasiado peligrosos para que cualquiera los tenga. Una semana después del ritual, Elena estaba empacando sus cosas en la posada cuando Tomás apareció en la puerta de su habitación. ¿Realmente te vas?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Mi trabajo aquí está terminado, respondió Elena, doblando cuidadosamente su ropa. La historia está escrita, la familia está reunida, el pueblo está en paz. Pero, ¿qué hay de nosotros? Elena se detuvo, mirándolo. Durante la semana de recuperación, había sentido algo creciendo entre ellos,
Algo que iba más allá de la aventura compartida. Tomás, yo vivo en la ciudad. Tengo una carrera, responsabilidades. Y yo tengo un taller mecánico en un pueblo pequeño, terminó él. Lo entiendo. Elena se acercó a él, tomando sus manos. No es que no quiera quedarme. Es que no sé si pertenezco aquí. ¿Sabes qué me dijo Esperanza ayer?, preguntó Tomás suavemente. Me dijo que cuando estaba atrapada en el otro lado, lo único que la mantenía cuerda era la esperanza de que alguien vendría a buscarla. Alguien que entendiera lo que era estar perdida. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Tú entiendes eso, Elena? Por tu hermana, por tu propia pérdida. Y tal vez San Esperanza necesita a alguien como tú. Alguien que entienda que a veces las historias más importantes son las que otros prefieren olvidar. Esa tarde, Elena visitó por última vez la casa Herrera. La familia había decidido venderla, demasiados recuerdos dolorosos, dijeron. Pero ahora era solo una casa normal, sin luces extrañas ni presencias sobrenaturales. Esperanza la encontró ahí, parada frente a la ventana que ya no era roja. ¿Vas a escribir nuestra historia?, preguntó la joven. Ya la escribí, respondió Elena, mostrándole un manuscrito grueso. Pero quería preguntarte si estás de acuerdo con que la publique. Esperanza leyó las primeras páginas, sonriendo. Quiero que la gente sepa lo que realmente pasó. Que entiendan que no todos los fantasmas son malvados. Algunos solo están perdidos y necesitan ayuda para encontrar el camino a casa. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Tu familia y tú? Papá quiere mudarse lejos, empezar de nuevo donde nadie conozca nuestra historia. Mamá está de acuerdo. Pero yo. Esperanza miró alrededor de la habitación que había sido su prisión y su refugio. Yo creo que me quedaré un tiempo más. Este pueblo me cuidó durante 30 años, incluso cuando tenían miedo. Quiero devolverles algo de eso. Elena sonrió. Esperanza, ¿puedo preguntarte algo? Cuando estabas atrapada, ¿realmente podías ver todo lo que pasaba en el pueblo? Sí. Vi cada desaparición, cada familia destrozada. Traté de detenerlo, pero no podía controlar el portal. Cada vez que alguien se acercaba demasiado a la casa, la energía del portal los absorbía. Esperanza bajó la cabeza. Vi cuando llegaste al pueblo, Elena. Supe inmediatamente que eras diferente. Tenías esa luz especial que tienen las personas que han perdido a alguien querido. ¿Mi hermana? Ella estaba contigo cuando entraste a la casa por primera vez. Una niña pequeña, muy parecida a como yo era. Ella te guió hacia mí. Elena sintió un escalofrío cálido recorrer su cuerpo. ¿Sofía estaba ahí? Los que mueren jóvenes a veces se quedan cerca de sus seres queridos, especialmente cuando hay culpa de por medio. Ella nunca te culpó por lo que pasó, Elena. Solo quería que fueras feliz. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elena ahora. Después de 20 años, finalmente sentía que podía perdonarse a sí misma. 2 meses después, Elena había tomado una decisión que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Se mudó a San Esperanza, estableciendo una pequeña oficina donde escribía historias sobre fenómenos inexplicables y ayudaba a familias que habían perdido seres queridos en circunstancias misteriosas. La casa Herrera fue demolida finalmente, y en su lugar se construyó un pequeño parque con una fuente en el centro. Una placa de bronce recordaba a todos los que habían desaparecido a lo largo de los años, con una inscripción especial, en memoria de los perdidos que encontraron el camino a casa. Esperanza decidió estudiar psicología, especializándose en ayudar a niños que afirmaban ver cosas que otros no podían ver. Nadie debería sentirse solo con sus visiones, decía siempre. Rodrigo y María se mudaron a la ciudad, como habían planeado, pero visitaban el pueblo cada mes. Rodrigo había quemado todos sus libros de ocultismo restantes y ahora trabajaba como carpintero, encontrando paz en crear cosas hermosas con sus manos en lugar de manipular fuerzas que no comprendía.
Carmen se convirtió en una especie de historiadora no oficial del pueblo, documentando las historias reales detrás de las leyendas locales. Su confesión pública la había liberado de 30 años de culpa y ahora ayudaba a otras personas a enfrentar sus propios secretos. Don Aurelio vivió lo suficiente para ver a su familia reunida y en paz. Murió tranquilamente en su sueño 6 meses después del ritual, con una sonrisa en el rostro. En su funeral, Esperanza leyó un poema que había escrito sobre el perdón y la redención. El padre Miguel se convirtió en una figura respetada más allá de San Esperanza, consultado por otros sacerdotes que enfrentaban casos de actividad paranormal. Siempre insistía en que la fe y la compasión eran más poderosas que cualquier ritual o exorcismo. Y Tomás se convirtió en el compañero constante de Elena, ayudándola en sus investigaciones y proporcionando el escepticismo saludable que ella necesitaba para mantener los pies en la tierra. Su taller mecánico se convirtió en un punto de reunión informal para personas que tenían historias extrañas que contar. Un año después del ritual, en el aniversario de la liberación de Esperanza, todo el pueblo se reunió en el nuevo parque para una celebración. Elena estaba parada junto a la fuente, observando a las familias disfrutar de la tarde soleada, cuando sintió una presencia familiar a su lado. «Sofía», susurró. No hubo respuesta audible, pero Elena sintió una calidez que la envolvió como un abrazo, y por un momento, pudo jurar que escuchó la risa de una niña pequeña mezclándose con el sonido del agua de la fuente. «Gracias», murmuró Elena hacia el cielo. «Por guiarme hacia donde necesitaba estar». Tomás se acercó, rodeándola con sus brazos. «¿Con quién hablabas?» «Con una vieja amiga», respondió Elena, apoyándose contra él. «Una que finalmente puede descansar en paz». Esperanza se acercó a ellos, ahora una joven de 19 años que había aprendido a vivir en el mundo real mientras conservaba la sabiduría de sus años en el mundo espejo. «Elena», dijo Esperanza, «recibí una carta hoy. De una familia en Oaxaca. Dicen que su hijo desaparecido aparece en las ventanas de su casa por las noches». Elena sonrió, sintiendo la familiar chispa de curiosidad periodística. «¿Cuándo salimos?» «¿Nosotras?», preguntó Esperanza, sorprendida. «Por supuesto. Nadie entiende mejor que tú lo que es estar perdido entre mundos. Y tal vez juntas podamos ayudar a más familias a encontrar a sus seres queridos». Tomás suspiró teatralmente. «Supongo que voy a necesitar un taller mecánico móvil». Mientras el sol se ponía sobre San Esperanza, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras, Elena sintió una paz profunda que no había experimentado en años. Había venido al pueblo buscando una historia, pero había encontrado algo mucho más valioso, una familia, un propósito, y la certeza de que algunas veces, las historias más importantes son aquellas que nos ayudan a sanar. La ventana roja ya no existía, pero en su lugar había algo mejor, ventanas abiertas en corazones que habían aprendido a dejar entrar la luz después de décadas de oscuridad. Y en algún lugar, en la dimensión donde las almas encuentran su descanso final, una niña pequeña llamada Sofía sonreía, sabiendo que su hermana mayor finalmente había encontrado su camino a casa. Fin.